Aldo Abraham, que es economista. Aldo, un gusto, buenas tardes y bienvenido, feliz año. Buenas tardes, buen año para todos también. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Con el clima un poco más fresco acá en Buenos Exactamente. Aires está mejor. Exacto. Aldo, recién hablamos de varias cuestiones. La primera tiene que ver con el mercado cambiario. Y bueno, un dólar que abrió picante este 2014 con una suba importante en estos primeros días, pero en realidad si uno mira el último mes, pasamos prácticamente de un dólar de 9,20, 9,30 a un dólar de 10,30. Subió un pesito más, ¿no? El dólar en prácticamente un mes. Sí, evidentemente, como veníamos hablando contigo en alguna oportunidad anterior, el dólar se encontraba artificialmente barato en el paralelo. Yo creo que ayudado por algunos factores que se están diluyendo. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el tema de la estacionalidad en la demanda de pesos que hay siempre en diciembre. La gente suele atesorar muchos más billetes, ya sea porque cobra el aguinaldo, porque tiene que pagar las fiestas o planea irse de vacaciones, pero tiende a tener más billetes en el bolsillo y eso hace que obviamente el peso valga más y además que el Estado pueda emitir, cosa que también hizo, sin que eso se traduzca en una depreciación de la moneda y por lo tanto en un salto de la inflación o del dólar paralelo. Por otro lado, esto hay que tener en cuenta que empieza a revertirse ya en las próximas semanas y sobre todo con mucha fuerza en febrero y en marzo. Así que si el Banco Central no está en capacidad de sacar esos pesos del mercado, lamentablemente puede sufrir dos consecuencias. Una, que el dólar paralelo suba mucho más y la otra es que pierda más reservas, ¿no? Porque en la medida que el peso se deprecie, nuevamente se les va a empezar a formar desequilibrios dentro del mercado oficial, ahora del mercado cepo al Banco Central, que va a implicar tener que salir a vender divisas para que no le suba a ellos también ahí adentro el dólar demasiado rápido y por lo tanto perder reservas. Por otro lado, también otro factor que ayudó durante estos meses es un alto o un mayor optimismo que se notó en muchos a partir de dos noticias. Una, el hecho de que se diluyera la posibilidad de una reelección en el 2015 y el otro, el cambio de gabinete. Esto creo que generó optimismo y eso también genera mayor demanda de pesos, ¿no? La gente más tranquila no está tan ansiosa por sacarse los pesos del bolsillo. Ahora, luego de todo lo que estamos viviendo últimamente, de las señales que nos están dando, como las que vos comentabas hace un rato de los anuncios de debido, la verdad es que lo que a uno le empieza a quedar claro es que acá el rumbo no ha cambiado, con lo cual, ¿por qué las expectativas tienen que cambiar? Simplemente lo único positivo en todo caso es, o sería que este gobierno no va a continuar más allá del 2015, pero de aquí al 2015 queda mucho tiempo, hay mucho para andar en un duro desierto hasta que lleguemos a ese oasis que estamos viendo todos. Así que ahí nuevamente se empieza a descongelar este optimismo hasta desaparecer y eso también presiona sobre el dólar paralelo y también presiona para que la gente se saque los pesos de encima, Lo ¿no? que pasa, Aldo, que el gobierno tampoco la tiene fácil, probablemente por muchas culpas propias, pero vos fíjate que aumentaron las tarifas un 66% y ahí hay críticas porque, bueno, se encarece demasiado el boleto de colectivo o es demasiado intempestivo, pero se le estaba pidiendo al gobierno alguna readecuación tarifaria. Después, no toca las tarifas eléctricas y uno también critica que no se toquen las tarifas eléctricas porque las empresas obviamente tienen que hacer frente a mayores costos, pero las tarifas siguen congeladas. ¿Cómo van a invertir en ese contexto? Entonces, como que no es fácil en esta instancia para el gobierno tomar decisiones. Además, es un gobierno que ya está muy debilitado. Lo que pasa es que cuando uno hace las cosas mal, en algún momento tiene que pagar los costos. Pretender que nadie pague esos costos es una utopía. E incluso dentro de las señales negativas que yo veo es esto que dijo Debido, ¿no? Que hay presiones de las empresas para que aumenten las tarifas de servicios públicos. Yo creo que eso es engañar a la gente, porque si aumenta lo que va a pagar la gente simplemente para que el Estado tenga que transferir menos para mantener esas tarifas en los actuales niveles. No es cierto y es un engaño decir que si nosotros pagamos más el mes que viene porque hubo un aumento de tarifas, eso implica un mayor ingreso
para las empresas prestadoras. Por lo tanto, si eso no va a ser un mayor ingreso para las empresas prestadoras y va a significar simplemente que va a ser menor gasto público. ¿Para qué las empresas tienen que actuar con todo este complot que se ha manejado en los medios el gobierno, en sus dichos, este relato nuevamente, si ellos no van a ganar nada? O sea, la gente tiene que empezar a entender cómo funciona esto, porque si no va a seguir comprando lamentablemente pescado podrido. Por otra parte, Aldo, Devido tampoco se hace cargo de que el Estado tiene una presencia importantísima tanto en Edenor como en Edesur. En Edenor tiene el 26% de las acciones y 5 de los 12 directores son del gobierno a través de la presencia que tiene ANSES en esta compañía. Antes tenía un director, después Kicillof dijo, no, yo quiero que la presencia de ANSES sea completa en este tipo de empresa, hay 5 directores. Y en Edesur es interventor financiero el vicepresidente del ENRE, o sea, del ente que regula la electricidad, es el que mira día a día cómo se gasta la plata en Edesur. Con lo cual esto de hablarle a las empresas como si fuesen entes completamente autárquicos, fuera del control estatal, es una falacia. Por otro lado, gran parte de la inversión del sector de energía hace rato ya que fue estatizado. Lo único que ya le queda a las empresas como labor, digamos, como empresas privadas, en realidad es el mantenimiento y la prestación del servicio. Yo me pregunto y le pregunto a la gente, ¿sí? Si ustedes hace 10 años que le hubieran roto sus contratos y sus condiciones para prestación de servicios en una labor que ustedes estuvieran prestando al Estado o a algún privado, ¿sí? Con lo cual no saben cuáles son las reglas en las cuales ustedes se van a mover. Y esas reglas fueran fijadas continuamente en forma arbitraria y cambiadas en forma arbitraria, ¿ustedes invertirían? Yo les puedo asegurar que nadie invertiría un solo peso en ese negocio, ¿sí? Ninguno de nosotros lo haría. Por otro lado, imagínense que hoy la mayor parte de los ingresos de las empresas prestadoras dependen de la firma de un cheque por parte de un funcionario y de la voluntad de ese funcionario para firmarlo, ¿no? Con lo cual no depende casi ya de los clientes, casi como bastante intrascendente el ingreso de los clientes. En esas condiciones, ¿no?, de tanta arbitrariedad, de posible daño que pueda llegar a ejercer un funcionario por sus decisiones, ¿alguien invertiría? Y seguramente ustedes se pondrían en ese lugar y nadie invertiría. O sea, esas son las cosas que hay que resolver, esas son las cosas que se postergaron su solución durante todo este tiempo, estos últimos 10 años, y que nos ha llevado a este desastre. Y en la medida que no se resuelvan esas cosas, hay que olvidarse, el año que viene, para esta época, los problemas que vamos a haber vivido van a ser mucho peores. Y esto es por no solucionar los problemas en su momento. Por ejemplo, el tema de las tarifas de servicios públicos. Vos comentabas hace un rato el fuerte aumento del aumento de los colectivos, por ejemplo, o lo que es el aumento que se esperaba de las tarifas de servicios públicos. Nadie decía que allá por 2002, cuando más de la mitad de la población entró en la pobreza culpa de la crisis, el Estado permitiera un ajuste de las tarifas de servicios públicos, pero a partir del 2003 la realidad es que la economía se empezó a recuperar, los ingresos de la gente se empezaron a recuperar. Y a partir por lo menos del 2004, la verdad es que el gobierno debió haber permitido una actualización de los servicios públicos que implicara que cada uno de nosotros, parte de ese aumento que estábamos teniendo de los sueldos, de nuestro poder adquisitivo, lo empezáramos a destinar a pagar lo que verdaderamente corresponde por los servicios públicos. La pregunta que te hago, si algo, vos no haces eso durante mucho tiempo, imagínate que llega un momento en el cual los aumentos de los que estamos hablando son de 2 o 3 o 4 veces, ¿no? Hoy la verdad es que a los argentinos que nos recuperen o que empecemos a pagar verdaderamente lo que vale un servicio público, claro, nos va a costar tener que achicar nuestros gastos. Si lo hubiéramos hecho, como yo decía hace un rato, simplemente era asignar parte de lo que teníamos de más para gastar. La pregunta que hay que hacerse, Aldo, es quién va a pagar la tarifa eléctrica, porque la gente no la paga porque ya dijo Devido que va a seguir congelada la tarifa. Nos cobran a todos esa tarifa con impuestos para pagar las importaciones, ¿no? Pero claro, tampoco nos pueden seguir aumentando los impuestos. ¿Esto se paga con más emisión monetaria? O dicho de otra manera, ¿esto se va a pagar con más inflación?
Lamentablemente, si siguen por este camino, lo que vamos a vivir es mayor inflación y lamentablemente mayor pérdida también de reservas internacionales, ¿no? En lo cual nos pone un tris de empezar a imaginarnos una crisis cambiaria como tantas otras que hemos vivido en la Argentina. Hay alguna gente, algunos funcionarios en el gobierno que salieron a decir, bueno, pero ¿qué importa si siguen cayéndose las reservas internacionales? En definitiva, hubo otras épocas en las que tuvimos 20.000 millones de dólares de reservas o 10.000 millones de dólares de reservas y en ese momento no estábamos en los últimos 10 años en una crisis o volando por los aires. Claro, estos señores me parece que debieron haber pasado o por contabilidad o por alguna carrera de economía alguna vez, porque si no, no van a entender cómo se evalúa una empresa, ¿no? Las empresas no solamente se evalúan por los activos, sino también que se evalúan por los pasivos, ¿no es cierto? Y claramente lo que están olvidando estos señores es todo lo que se emitió de pasivos hasta ahora desde el Banco Central para financiar al gobierno. Entonces, cuando uno mira los periodos anteriores en los cuales el Banco Central sí tenía 10.000 millones de dólares de reserva en los últimos 10 años o tenía 20.000 millones de dólares de reservas y no estábamos volando por los aires. Lo que veíamos es que esas reservas avalaban 60, 70 o a veces más por ciento de los pasivos financieros del Banco Central. Hoy, las reservas que tenemos, 30.500 millones de dólares, avalan menos del 40% de los pasivos financieros del Banco Central, lo cual habla de una tendencia a la pérdida de solvencia del Banco Central que es muy preocupante. Y si tendiéramos a buscar niveles de 20.000 millones de dólares de reservas con estos aumentos que estamos teniendo de pasivos en los últimos meses, la verdad es que iríamos a buscar niveles de aval de pasivos financieros de entre 20 y 25% con reservas internacionales. O sea, Aldo, esos niveles son de crisis. para resumir, ¿no? Para vos el precio de 10 pesos con 25 para las reservas es un precio barato. O sea, para vos 10 con 25 es barato, considerando este escenario de emisión monetaria y de poco respaldo que tienen hoy los pesos en circulación. A mí me parece que 10.25, con los precios que hay hoy en Argentina, es un valor caro. Me resulta que el dólar está caro. Pero evidentemente acá hay un cepo cambiario, hay una situación financiera bastante descontrolada, ¿no? Probablemente si nosotros hubiéramos hecho las cosas como corresponde allá a finales del 2011, hubiéramos ordenado las cuentas, que es lo que nos prometió en su momento el gobierno a finales del 2011, también hablamos de aumentos de tarifas de servicios públicos para corregir el fuerte incremento del gasto público. Hoy no estaríamos hablando ni de casualidad y en un mercado libre y único de cambio, o sea, sin cepo, de un dólar de 10,25. Lo que pasa es que en el medio corrió mucha agua, se hicieron muchos desastres y justamente lo que tenemos que mirar, ¿sí? Y por eso es tan mala la señal que yo creo que acaba de dar debido, es que van a hacer en materia de gasto público, porque si van a seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo hasta ahora, lo único que podemos esperar los argentinos es que las reservas se sigan diluyendo. Y en la medida que sigamos perdiendo reservas, nos vamos a poner cada vez más al borde del precipicio y a punto de saltar. Aldo, Abraham, un gran gusto. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Pablo.